En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, se creó el Club del Tarot, y al parecer se acerca una nueva era y muchos cambios. ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos. Capítulo 9. El cuaderno. Después de media hora de descanso, Zhou Mingrui, que ahora se veía a sí mismo como Klein, finalmente se recuperó. Mientras tanto, descubrió que ahora había 4 puntos negros en el dorso de su mano, que formaban un pequeño cuadrado. Estos 4 puntos negros se desvanecieron y desaparecieron rápidamente, pero Klein supo que todavía estaban escondidos en su cuerpo, esperando ser despertados. 4 manchas formando un cuadrado. Está en correspondencia con los 4 alimentos básicos en las 4 esquinas de la habitación. ¿Significa esto que en el futuro, no necesito preparar la comida y puedo hacer el ritual y los cánticos de inmediato? Klein hizo una suposición. Esto puede parecer bueno, pero la aparición de las manchas fue ominosa y las cosas que uno no entendía siempre daban miedo. El hecho de que esas inexplicables adivinaciones chinas de la Tierra pudieran producir efectos aquí, la extraña transmigración en su sueño, los misteriosos murmullos que casi lo vuelven loco durante el ritual, y el misterioso y alucinante mundo gris cuyo significado no tenía ni idea, hizo temblar a Klein en el clima caluroso de junio. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Recordó este dicho mientras experimentaba agudamente el miedo a lo desconocido. Había en él una necesidad irresistible y sin precedentes de hacer contacto con el dominio misterioso, aprender más y explorar lo desconocido. También había dentro de él una mentalidad de escape contradictoria que lo obligaba a fingir que no había pasado nada. La intensa luz del sol brillaba a través de la ventana sobre el escritorio. Era como si hubiera granos de oro esparcidos sobre el escritorio. Klein miró fijamente el escritorio, sintiendo como si hubiera entrado en contacto con calidez y esperanza. Se relajó un poco y una fuerte sensación de fatiga se apoderó de él. Sus párpados eran tan pesados como el plomo mientras seguían cerrándose. Debe haber sido el efecto combinado de la noche sin dormir y el encuentro agotador. Klein negó con la cabeza y se incorporó con la ayuda del escritorio. Se tambaleó hacia la cama de 2 pisos, ignorando por completo el pan de centeno colocado en las 4 esquinas de la habitación. Se durmió inmediatamente después de acostarse. Groan. Groan. Klein se despertó con una punzada de hambre. Cuando abrió los ojos, se sintió rejuvenecido. Todavía tengo un ligero dolor de cabeza. Se frotó las sienes y se sentó. Tenía tanta hambre que podía comerse un caballo. Regresó al escritorio mientras se enderezaba la camisa. Cogió el reloj de bolsillo plateado con hojas de parra. ¡Pa! La tapa del reloj de bolsillo se abrió de golpe y el segundero hizo tic-tac. 12:30. Dormí 3 horas. Klein se guardó el reloj de bolsillo en el bolsillo de la camisa de lino mientras tragaba. En el continente norte, había 24 horas en un día, 60 minutos en 1 hora y 60 segundos en 1 minuto. Klein desconocía si cada segundo pasaba al mismo ritmo aquí en comparación con la Tierra. En este momento, ni siquiera podía pensar en términos como misticismo, rituales o el mundo grisáceo. Su mente estaba ocupada por una cosa: comida. Dejaría el pensamiento para después de la comida. Solo entonces podría trabajar. Klein recogió las hogazas de pan de centeno de las 4 esquinas y limpió las diminutas motas de polvo que había sobre ellas sin dudarlo. Planeaba hacer de uno de ellos su almuerzo. Decidió comerse las ofrendas porque solo tenía 5 centavos y había una tradición de comer las ofrendas en su ciudad natal. Después de todo, no hubo ningún cambio observable en el pan. Era mejor ser frugal. Por supuesto, la memoria y los hábitos que dejó el Klein original también jugaron un papel. Fue un gran desperdicio usar el costoso gas solo para iluminar la habitación. Entonces, Klein sacó un horno y hirvió agua con él después de agregar un poco de carbón. Caminó alrededor mientras esperaba. Cualquiera se ahogaría comiendo esas hogazas de pan de centeno sin agua. ¡Ay! La vida con carne solo para cenar va a ser espantosa. No, espera, esto ya es una excepción. Melissa solo permitiría que nuestras comidas tuvieran carne 2 veces por semana si no fuera por mi próxima entrevista, pensó Klein, mientras miraba a su alrededor, hambriento. No tenía nada mejor que hacer. Sus ojos parecieron volverse avariciosos cuando puso sus ojos en la libra de cordero en el armario. No, tengo que esperar a que Melissa vuelva para comerlo juntos, pensó Klein mientras negaba con la cabeza y rechazaba la idea de cocinar la mitad ahora mismo. Aunque a menudo comía al aire libre, todavía había desarrollado algunas habilidades culinarias básicas, debido a que vivía solo en una gran ciudad. Sus platos no eran deliciosos,
pero al menos eran comestibles. Klein giró su cuerpo para que el cordero no lo sedujera. Entonces, de repente se dio cuenta de que también había comprado guisantes y patatas por la mañana. ¡Papas! Klein inmediatamente tuvo una idea. Rápidamente se giró hacia el armario y sacó 2 patatas de una pequeña pila de ellas. Primero limpió las papas en el baño público y luego las colocó en una olla para hervirlas junto con el agua. Después de un rato, roció en el agua un poco de sal gruesa amarilla del recipiente de especias que encontró dentro del armario. Esperó pacientemente unos minutos antes de levantar la olla y verter la sopa en unas tazas y un tazón. Sacó las patatas con un tenedor y las colocó sobre el escritorio al final. ¡Fiuf! Sopló la papa mientras la pelaba poco a poco. La fragancia de la patata hervida se difundió por el aire. Olía muy apetitoso. Salivaba locamente, el calor ya no podía disuadirlo. Klein le dio un mordisco a pesar de que la papa solo estaba medio pelada. ¡Qué fragante! Tenía una textura polvorienta y sabía dulce al masticar. Al instante se llenó de emociones y devoró las 2 patatas. Incluso se comió un poco de piel. Luego, levantó el cuenco y disfrutó de la sopa. La pizca de sal en el agua resultó calmar la sed. Realmente disfrutaba comiendo papas de esta manera cuando era joven. Un Klein lleno exclamó en su cabeza. Mientras tanto, arrancó un pequeño trozo de pan y lo sumergió en la sopa, para comérselo ablandado. Quizás el ritual fue demasiado agotador. Klein comió 2 hogazas de pan que equivalían a 1 libra entera. Klein sintió que finalmente había rejuvenecido. Disfrutó de la alegría de la vida después de beber la sopa, antes de poner todo en orden. Luego, contempló felizmente la brillante luz del sol. Se sentó en el escritorio y comenzó a planificar. No puedo escapar. Debo pensar en una manera de entrar en contacto con el misticismo y convertirme en un villante como lo mencionaron Justicia y el hombre ahorcado. Necesito superar el miedo a lo desconocido. La única forma ahora es esperar a la próxima reunión. Necesito intentar escuchar la fórmula de la poción, espectador, u otras cosas relacionadas con el misticismo. Quedan 4 días más antes del lunes. Antes de eso, primero necesito resolver el problema con Klein. ¿Por qué se suicidó? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Incapaz de volver a transmigrar y después lavarse las manos, Klein tomó el cuaderno que estaba sobre la mesa. Quería encontrar pistas que pudieran ayudarlo a recuperar los fragmentos de memoria perdidos. El Klein original obviamente tenía la costumbre de tomar notas. También le gustaba escribir diarios. Klein era plenamente consciente de que el armario que sostenía el escritorio de la derecha almacenaba una pila completa de cuadernos completos. 12 de mayo. El señor Asik mencionó que el lenguaje común usado por el Imperio Balam en el continente sur también se desarrolló a partir del antiguo Feisak, una rama del Jotun. ¿Por qué esto es así? ¿Significa esto que todos los seres vivos sintientes alguna vez hablaron el mismo idioma? No, tiene que haber un error. Según el Apocalipsis de la Noche Eterna y el Libro de las Tormentas, los gigantes no eran los únicos hegemones del mundo en tiempos primordiales. También habían elfos, mutantes y dragones. De todos modos, estos son solo mitos y fantasías. 16 de mayo. El profesor asociado Mayor Cohen y el señor Asik discutieron la inevitabilidad de la era del vapor. El señor Asik opinó que era solo una coincidencia porque si no fuera por el emperador Roselle, el continente norte todavía estaría empuñando espadas como el continente sur. El mentor argumentó que el señor Asik había puesto demasiado énfasis en la contribución de un individuo. Él cree que con el progreso, incluso si no hubiera un emperador Roselle, habría un emperador Robert. Por lo tanto, la era del vapor podría llegar tarde, pero eventualmente llegará de todos modos. Encontré poco significado en su discusión. Prefiero descubrir cosas nuevas y desentrañar el pasado oculto. Quizás estoy más preparado para estudiar arqueología que historia. 29 de mayo. Belch me encontró y me dijo que había adquirido un cuaderno de la Cuarta Época. ¡Oh por Dios! Un cuaderno de la Cuarta Época. No quería pedir ayuda a los estudiantes del departamento de arqueología, así que se acercó a Naya y a mí para ayudarlo a decodificar el contenido. ¿Cómo puedo negarme? Por supuesto, solo puedo hacerlo después de mi ceremonia de graduación. No puedo permitirme desviar mi atención en esta etapa. Esto llamó la atención de Klein. En comparación con las notas sobre la historia y los desacuerdos de puntos de vista, la aparición de un cuaderno de la Cuarta Época podría haber llevado al suicidio de Klein.
La cuarta época fue la época anterior a la actual Edad del Hierro. Su historia fue misteriosa e incompleta. Debido al hecho de que se habían encontrado muy pocas tumbas, ciudades antiguas y registros, los arqueólogos e historiadores solo podían referirse a los registros ambiguos proporcionados por las 7 iglesias principales que se centraban en sus enseñanzas religiosas para formar aproximadamente la imagen original. Conocían la existencia del Imperio Salomón, la dinastía Tudor y el Imperio Trunsoest. Habiendo puesto su mirada en resolver el misterio y restaurar la historia, Klein no tuvo mucho interés en las primeras 3 épocas, cuyas raíces estaban más cerca de las leyendas. Estaba más interesado en la cuarta época, también conocida como la Era de los Dioses. Entonces Klein estaba preocupado por su futura carrera y por lo tanto se centró en la entrevista. Pero todo fue inútil. Klein no pudo resistir exclamar. Las universidades todavía eran muy escasas y la mayoría de los estudiantes provenían de familias nobles o ricas. Mientras no tuviera una mentalidad extrema, un plebeyo que hubiera sido admitido en la universidad habría podido construir preciosas conexiones sociales a través de discusiones grupales y eventos de redes a pesar de los prejuicios y la exclusión de los círculos sociales arraigados. El muy generoso Belch M. Segovern fue un ejemplo. Era hijo de un banquero de la ciudad constante, en Mitseasire, reino de Loen. Estaba acostumbrado a pedir ayuda a Naya y Klein porque siempre estaban en el mismo grupo para trabajar. Sin pensar más, Klein continuó leyendo el cuaderno. 18 de junio. Me he graduado. Adiós, Universidad de Coy. 19 de junio. He visto el cuaderno. Al comparar las estructuras de las oraciones y las raíces de las palabras, descubrí que es una forma modificada del antiguo Feisak. Más precisamente, en el transcurso de sus 1000 años de historia, el idioma Feisak había cambiado constantemente, poco a poco. 20 de junio. Hemos descifrado el contenido de la primera página. El autor era miembro de una familia llamada Antigonus. 21 de junio. Mencionó al emperador oscuro. Esto es anacrónico con respecto a la hora en que se deduce que está escrito este cuaderno. ¿Está mal el profesor? ¿Es emperador oscuro un título común para todos los emperadores del Imperio Salomón? 22 de junio. La familia Antigonus aparentemente tenía una posición muy alta en el Imperio Salomón. El autor menciona que estaba haciendo una transacción secreta con una persona llamada Tudor. ¿Tudor? ¿Está relacionado con la dinastía Tudor? 23 de junio. Estoy tratando de contenerme para no pensar en el cuaderno e ir a casa de Belch. Necesito prepararme para la entrevista. Es muy importante. 24 de junio. Naya me dice que han encontrado algo nuevo. Creo que necesito comprobarlo. 25 de junio. A partir del nuevo contenido descifrado, el autor había aceptado una misión para visitar la Nación de la Noche Eterna, situada en la cima del pico más alto de la cordillera de Ornasis. ¡Oh por Dios! ¿Cómo puede existir una nación en la cima de ese pico que se encuentra a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo sobreviven? 26 de junio. ¿Son reales estas cosas extrañas? El registro terminó en este punto. Zhou Mingrui transmigró en las primeras horas del 28 de junio, lo que significa que si hubo una entrada para el 27 de junio, es esa línea. Todos morirán, incluido yo. Klein pasó a la página que vio por primera vez cuando llegó, sintiendo la piel de gallina mientras hacía la deducción. Para resolver el misterio del suicidio del Klein original, pensó que debería visitar a Belch y echar un vistazo al antiguo cuaderno. Sin embargo, con mucha experiencia en novelas, películas y series dramáticas de televisión, sospechaba que si realmente estaban relacionados, esta visita sería muy peligrosa. Aquellos que fueron a investigar castillos a pesar de saber que estaban embrujados servían de advertencia. Sin embargo, tenía que ir ya que escapar nunca resolvería el problema. Solo empeoraría las cosas, hasta que se derramó y lo ahogó por completo. Quizás llamar a la policía, pero afirmar que se ha suicidado sería una tontería, ¿no? Toc, toc, toc. Hubo una serie de golpes rápidos y contundentes. Klein se sentó derecho y escuchó. Toc, toc, toc. Los golpes resonaron en el pasillo vacío. Capítulo 10. La norma. ¿Quién es? Klein estaba pensando en el misterioso suicidio del dueño original de este cuerpo y el peligro desconocido que podría encontrar cuando escuchó el repentino golpe en la puerta. Inconscientemente abrió el cajón, sacó el revólver y preguntó con atención.
La otra parte guardó silencio durante 2 segundos antes de que una voz ligeramente aguda, con acento de águba, respondiera: «Soy yo, Mountbatten, Bits Mountbatten». La voz se detuvo por un momento antes de agregar: «Policía». Bits Mountbatten. Cuando Klein escuchó este nombre, inmediatamente pensó en el dueño de ese nombre. Era el policía encargado de la calle donde se ubicaba el departamento. Era un hombre rudo, brutal y práctico. Pero quizás, solo un hombre así podría disuadir a los alcohólicos, los ladrones a tiempo parcial, los villanos y los hooligans. Y su voz única fue una de sus marcas registradas. «Está bien, estaré allí». Klein respondió en voz alta. Había planeado volver a guardar el revólver en el cajón, pero pensando que no tenía idea de por qué la policía estaba fuera y que podrían registrar la habitación o hacer otras cosas, corrió con cautela hacia la estufa donde las llamas ya se habían apagado y puso el revólver allí. Luego tomó la canasta de carbón, metió algunos trozos en la estufa, tapó la pistola y finalmente colocó la tetera sobre la estufa para ocultar todo. Después de hacer todo eso, arregló su ropa y rápidamente se acercó a la puerta y murmuró: «Lo siento, acabo de tomar una siesta». Fuera de la puerta había 4 policías con uniformes a cuadros en blanco y negro y gorras de visera. Bits Mountbatten, el de barba castaña, tosió y le dijo a Klein: «Estos 3 inspectores tienen algo que preguntarle». ¿Inspectores? Klein miró las insignias de los hombros de los otros 3 reflexivamente y descubrió que 2 de ellos tenían 3 hexágonos plateados y uno tenía 2, los cuales parecían superiores a Bits Mountbatten, que solo tenía 3 galones. Como estudiante de historia, Klein hizo poca o ninguna investigación sobre las filas de charreteras de la policía, excepto que Bits Mountbatten a menudo se jactaba de ser un sargento mayor. ¿Entonces estos 3 son inspectores? Influenciado por las conversaciones con Benson, Belch y sus compañeros de clase, Klein tuvo el sentido común de abrirse paso y señalar el salón. «Por favor, entra. ¿Cómo puedo ayudarte?». El líder de los 3 inspectores era un hombre de mediana edad con ojos penetrantes. Parecía ser capaz de leer la mente de una persona y hacerla temer. Tenía los ojos arrugados y el borde de su sombrero revelaba un cabello castaño claro. Miró alrededor de la habitación y preguntó con voz profunda: «¿Conoce a Belch Segovern? ¿Le pasó algo malo?». Klein se estremeció y espetó: «Yo soy el que hace las preguntas». El digno inspector de policía de mediana edad tenía una mirada severa en sus ojos. El inspector que estaba a su lado, que también llevaba 3 hexágonos plateados, miró a Klein y sonrió amablemente. «No te pongas nervioso. Es solo un interrogatorio de rutina». Este policía estaba en la treintena, de nariz recta y ojos grises que, como un lago en un bosque milenario que nadie visitaba, le daban una sensación de profundidad indescriptible. Klein respiró hondo y organizó sus palabras. «Si te refieres a Belch Segovern, el graduado de la Universidad Coy de Constante, entonces estoy seguro de que lo conozco. Somos compañeros de clase con el mismo mentor, el profesor asociado principal Quinten Cohen. En el reino de Loen, profesor no solo era un título profesional, sino también un puesto, al igual que la combinación de profesores y decanos de departamento en la tierra. Eso significaba que solo podía haber un profesor en el departamento de una universidad. Si un profesor asociado quería convertirse en profesor, tenía que esperar a que su superior se jubilara o expulsara a su superior con sus habilidades. Como era necesario retener talentos, la Comisión de Educación Superior del Reino había agregado profesores asociados mayores en el sistema de 3 niveles de conferenciantes, profesores asociados y profesores después de años de observación. Este título se le otorgó a cualquier persona con altos logros académicos o con suficiente antigüedad, pero que no llegó al puesto de profesor. En este punto, Klein miró a los ojos al inspector de policía de mediana edad y pensó por un segundo. «Para ser honesto, nuestra relación es bastante buena. Durante este periodo, me reuní con el Inaya con frecuencia para interpretar y discutir el cuaderno de la 4ª época que le pertenecía. Inspectores, ¿le pasó algo?». En lugar de responder, el inspector de policía de mediana edad miró de reojo a su colega de ojos grises. El inspector con gorra de visera y apariencia ordinaria respondió suavemente: «Lo siento, el señor Belch ha fallecido». «¿Qué?». A pesar de tener algunas corazonadas, Klein no pudo evitar gritar de asombro. ¿Belch murió como el dueño original de este cuerpo? Eso da un poco de miedo. ¿Qué hay de Naya?». Klein cuestionó apresuradamente. Naya también falleció», dijo el inspector de policía de ojos grises con bastante calma. «Ambos murieron en la casa del señor Belch». «¿Asesinados?».
Klein tuvo una vaga suposición. Quizás fue un suicidio. El inspector de ojos grises negó con la cabeza. No, la escena sugiere que se suicidaron. El señor Belch golpeó la pared con su cabeza muchas veces, cubriendo la pared con sangre. La señora Naya se ahogó en una palangana. Sí, del tipo que se usa para lavarse la cara. Eso es imposible. Los pelos de Klein se erizaron en sus puntas mientras parecía capaz de imaginar la extraña escena. Una niña arrodillada en una silla y enterrando su rostro en una palangana llena de agua. Su suave cabello castaño se balanceaba con el viento, pero toda su persona permanecía inmóvil. Belch cayendo al suelo y mirando fijamente al techo. Su frente en un completo lío destrozado en sangre, mientras que las huellas del impacto en la pared eran evidentes con el goteo de sangre. El inspector de ojos grises continuó: nosotros también lo creemos, pero los resultados de la autopsia y la situación en el lugar excluyen factores como las drogas y las fuerzas externas. Ellos, siendo el señor Belch y la señora Naya, no mostraron signos de lucha. Antes de que Klein pudiera hablar de nuevo, entró en la habitación y preguntó, fingiendo ser casual, ¿cuándo fue la última vez que vio al señor Belch o a la señora Naya? Mientras hablaba, hizo un gesto con la mirada hacia su colega con dos hexágonos plateados. Era un joven inspector de policía y parecía tener la misma edad que Klein. Con patillas negras y pupilas verdes, era guapo y tenía el temperamento romántico de un poeta. Cuando escuchó la pregunta, Klein pensó en ella y la respondió pensativamente: debería ser el 26 de junio, estábamos leyendo un nuevo capítulo en las notas. Luego, fui a casa para prepararme para mi entrevista el 30 de junio. La entrevista fue para el Departamento de Historia de la Universidad de Tingen. Tingen era conocida como la ciudad de las universidades. Había dos universidades, Tingen y Koi, así como escuelas técnicas, facultades de derecho y facultades de negocios. Fue superado solo por Backlund, la capital. Tan pronto como terminó, vio al joven inspector de policía caminar hacia su escritorio por el rabillo del ojo y tomar las notas que se parecían más a un diario. ¡Maldición! Olvidé esconderlo. Oye. Klein gritó. El joven inspector le devolvió la sonrisa, pero no dejó de hojear sus notas, mientras el inspector de ojos grises explicaba: este es un procedimiento necesario. En ese momento, Bits Mountbatten y el digno inspector de policía de mediana edad simplemente estaban mirando sin interrumpir ni ayudar en la búsqueda. ¿Dónde están sus órdenes de registro? Klein tenía la intención de interrogarlos, pero pensándolo bien, el sistema judicial del reino de Loen no parecía tener órdenes de registro. Al menos no sabía si había uno. Después de todo, la fuerza policial solo se había establecido durante 15 o 16 años. Cuando el dueño original de este cuerpo aún era un niño, todavía se les llamaba oficiales de seguridad pública. Klein no pudo detenerlo. Observó al joven inspector hojear sus notas, pero el inspector de ojos grises no hizo ninguna pregunta. ¿Qué es esta cosa extraña? El joven inspector de policía se giró hacia el final de las notas y de repente preguntó: ¿y qué significa esto? Todos morirán, incluido yo. ¿No es de sentido común que todo el mundo muera excepto las deidades? Klein estaba dispuesto a protestar, pero de repente se le ocurrió que había planeado conectarse con la policía en caso de un posible peligro, pero no tenía razones ni excusas. Tomó una decisión en menos de un segundo. Poniéndose la mano sobre la frente, respondió dolorosamente: no tengo ni idea. Realmente no tengo idea. Cuando me desperté esta mañana, sentí que no estaba del todo bien, como si hubiera olvidado algo. Es especialmente cierto para lo que haya sucedido recientemente. Ni siquiera sé por qué había escrito una frase así. A veces, ser franco era la mejor forma de resolver un problema. Por supuesto, requería habilidades. Había cosas que podían decirse y no podían decirse, y el orden de lo que se decía primero importaba. Como experto guerrero del teclado, Klein también era bueno en sofismas. Eso es ridículo. ¿Crees que somos tontos? Bits Mountbatten no pudo evitar intervenir con enojo. Es una mentira tan mala que insulta la inteligencia de él y de sus colegas. Es mejor para ti fingir que tienes una enfermedad mental que fingir que eres amnésico. Estoy diciendo la verdad, respondió Klein con franqueza, mirando a los ojos de Mountbatten y de los inspectores de policía de mediana edad. Realmente no podría ser más cierto. Tal vez lo sea, dijo lentamente el inspector de policía de ojos grises. ¿Qué? ¿Realmente lo creía? El mismo Klein se sorprendió. El inspector de ojos grises le sonrió y dijo: un experto vendrá en 2 días y créame,
ella debería poder ayudarlo a recordar sus recuerdos perdidos. ¿Experto? ¿Ayúdame a recordar mis recuerdos en el campo de la psicología? Klein frunció el ceño. Oye, ¿y si mis recuerdos de la Tierra fueran expuestos? De repente sintió ganas de palmearse la cara. El joven inspector de policía dejó sus notas y registró su escritorio y su habitación. Afortunadamente, se centró en los libros en lugar de levantar la tetera. Bien, señor Klein, gracias por su cooperación. Le recomendamos que no se vaya de Tingen durante los próximos días. Si es necesario, notifique al inspector Mountbatten o se convertirá en un fugitivo, advirtió el inspector de policía de ojos grises. ¿Es todo por hoy? ¿No hay otras preguntas con investigaciones más profundas? ¿O llevarme de regreso a la comisaría para torturarme por información? Klein estaba perdido. Sin embargo, también quería resolver el extraño giro de los acontecimientos provocado por Belch. Así que asintió. Eso no sería un problema. Los inspectores salieron de la habitación uno por uno, y el joven al final le dio una palmada repentinamente a Klein en el hombro. Es realmente bueno. Muy afortunado. ¿Qué? El rostro de Klein estaba desconcertado. El inspector de policía de ojos verdes y temperamento de poeta sonrió y dijo, en general, la norma es que todas las partes involucradas mueran en tal evento. Estamos muy contentos y afortunados de verte todavía con vida. Después de eso, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él de una manera educada. ¿La norma es que todos mueran juntos? ¿Muy contento de seguir vivo? ¿Afortunado que todavía estoy vivo? En esta tarde de junio, Klein se estaba enfriando. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.